Hola, pues es un gusto volver a estar con ustedes otra vez. Yo soy el licenciado Abraham Natanael Ucpol y estamos aquí nuevamente en este programa, en su programa Reflexiones, tiempo de cambiar tu vida. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un asunto que pues todos estamos metidos en ello, en acerca de conflictos. Y la pregunta que quiero dejarles en esta ocasión para reflexionar con todos los pasajes bíblicos es que si realmente vale la pena pelearse por esto, sea lo que estén peleando, y espero que pueda ser de ayuda para nosotros considerar antes de llegar al punto de un pleito, de una discusión, saber si vale la pena arriesgar lo que uno tiene por pelear, por discutir, por transgredir, por atacar, por todo aquello que lastima a las personas que están a nuestro alrededor. Y pues bienvenidos a todos y espero que presten atención, y para cualquier duda más adelante les dejaré mis datos para que puedan preguntarme lo que ustedes quieran. Sean bienvenidos. Él es la poesía, los trozos de un sol vivo, un gran arco en el cielo, con los colores precisos, en una aurora distinta. Él es cada día un tiempo sin reloj. Es música, él debiera ser la extensión de mis manos, una palabra al viento, una mano en el hombro, como vivir para los otros. Él es tu mano abierta al calor de la mía, sonrisas repartidas en un paseo en la mañana, los nunca conocidos. Él es música, es ritmo. Él es Jesús sanando los ojos de los ciegos, dando pan al hambriento. Estando vivo dio la vida, estando muerto liberó a los cautivos. Les recuerdo, el tema de hoy es: ¿vale la pena pelearse por esto? Y un ejemplo claro que nosotros tenemos acerca de la solución de conflictos es el mismo Jesús. Jesús puso muchos ejemplos acerca de cómo solucionar conflictos, cómo pasar por alto algo que realmente no vale la pena, ¿sí? Hay un pasaje bíblico, Mateo capítulo 7, versículo 5, versículo 3 al 5, y empieza diciendo de la siguiente manera: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga de tu ojo pues es más grande? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en esta reflexión que está haciendo el Señor Jesús nos insta, nos lleva para pensar antes de llegar a un conflicto, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy y en qué postura estoy para empezar el conflicto? ¿Estoy bien? ¿Yo lo empecé? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está todo lo que está pasando a mi alrededor? Y a partir de ahí, sabiendo y midiéndonos en base al carácter del Señor Jesús, realmente nos vamos a dar cuenta que pues no tenemos mucho que discutir. Si la medida de nuestra vida es Jesús, realmente pues no tenemos mucha opción, muchos argumentos para decir tengo derecho para pelear por esto, para discutir por esto. Y vamos a ver que el Señor Jesús es un claro ejemplo de cómo evitar y cómo solucionar conflictos y saber si realmente vale la pena pelear o discutir por algo. Y el primer punto que vamos a ver ahora es definir claramente los asuntos del pleito. Y hay dos opciones que debemos de ver, dos direcciones en cuestiones de los pleitos. Y cuando usted esté en este punto de empezar a pelear, piense en estas dos direcciones. Pensar si el pleito es por algo material o por algo personal. Normalmente siempre están mezclados los dos, porque entra mucho la ofensa, eso es algo personal, pero todo empieza siempre por algo material. Si peleamos por deudas, si peleamos por casas, por propiedades, si peleamos por, no sé, hay muchos ejemplos acerca de pelear por algo material, pero cuando se está peleando esto material, se mezcla un asunto personal, porque me acerco y quiero discutir, quiero llevar la delantera en cuanto al pleito, y a partir de aquí empezamos a dialogar, a pensar cómo está todo el problema, si mi asunto empezó por algo personal o si mi asunto empezó por algo material, y pensar que es tan sencillo valorar los costos de una pérdida material. Es más sencillo mirar, ¿vale la pena que yo me pelee por esto? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto tiempo voy a estar invirtiendo? Si primero miro mi situación, como les decía yo hace rato, la viga que está en mi ojo, si primero miro esa situación, ¿realmente vale la pena? A lo mejor yo no tenga la razón. A lo mejor mi forma de ser ofendió de forma personal a la otra persona. A lo mejor no me estoy dando cuenta que yo soy el culpable. Definimos el inicio de un conflicto, si es personal o si es material. Para poder solucionar todo esto, desde este principio, saber si lo material es reemplazable al momento. Hay muchas cosas que realmente no valen la pena, que se pudieran pasar por alto. Pero si nosotros somos muy sentidos, vamos a reaccionar muy rápido ante esto. Definimos esto. Hay un ejemplo bíblico que está en Lucas, capítulo 12, versículo 13 y 15. Dice la palabra de Dios: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, hablando de Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros o sobre ustedes como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese es un ejemplo de lo que se acercaron a decirle a Jesús. Es material, es personal. Y aquí el primer problema que se presentaba era material. Imagínense que los hermanos lleguen hasta a seguir estando peleando por una herencia. ¿A quién le toca más? ¿A quién le toca menos? ¿Quién trabajó más? ¿Quién trabajó menos? ¿Quién hizo más? ¿Quién hizo menos? Y esto puede llegar a un conflicto personal. Supongamos que no hablaron con el Señor Jesús y ellos decidieron resolverlo por sus propios medios. Un hermano habría ofendido al otro. Iban a seguir peleando hasta obtener
lo que ellos quisieran, pero iban a perder más que lo que iban a ganar materialmente. Iba a haber conflicto entre hermanos, hubiera existido una separación. Entonces, hay cosas que no son reemplazables, hay cosas que cuesta más trabajo obtener. Y saber que en esta primera parte, saber definir mis conflictos es muy importante, y desde ahí podemos cortar un conflicto. Llueve, llueve en las naciones, que fluya sanidad y bendición. Llueve, llueve en nuestras vidas, que el río de Dios inunde el mundo desde hoy. Llueve, llueve en las naciones, que fluya sanidad y bendición. Llueve, llueve en nuestras vidas, que el río de Dios inunde el mundo desde hoy. Volvemos a la misma pregunta. ¿Vale la pena pelearse por esto? Y recordando lo que estaba diciendo anteriormente, hay que definir si es material o es personal el asunto. Si nosotros buscamos nuestra respuesta fuera de la palabra de Dios, la respuesta a esta pregunta sería sí vale la pena pelearse por esto. Si nuestra respuesta está en base a lo que Dios dice, sería de considerar y llegar a la conclusión de, pues no vale la pena pelearse por esto. Para poder pensar en uno de los aspectos de los conflictos también, ya habiendo definido si es personal el conflicto o si es material el conflicto, pensar que en ocasiones es lo mejor pasar por alto las ofensas pequeñas. Muchos nos encerramos en el conflicto de que, aunque sea pequeño el asunto, hay que resolverlo, y a veces tan solo con pasarlo por alto, no tomarlo en cuenta, una ofensa pequeña evitaría gastos de tiempo, gastos en relaciones, en amistades, y nos ahorraría un mundo de vida. Como dice la palabra de Dios, nuestros días serían más gratos. Las personas estarían más de cerca con nosotros, verían en nosotros el reflejo de quién es Dios, verían el reflejo de nosotros que somos buenos ciudadanos al pasar por alto alguna ofensa pequeña. Hay ejemplos bíblicos, más en los proverbios. Dice la palabra de Dios, Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Antes de que haya el problema grande, no hagas nada. Si el conflicto es pequeño, pásalo por alto. Dice Proverbios 10:12, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si uno de verdad ama a su prójimo, es filántropo, va a mirar que un problema pequeño no es nada. Ganamos más. Miramos a las personas. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, y que si tu enemigo tiene alguna necesidad, lo ayudes, porque haciendo esto harás que se avergüence de su actitud. Es parte de la enseñanza, parte de la solución de conflictos, parte de no llegar al pleito, de evitar, de prevenir un problema más grande. Un último pasaje, Colosenses 3:13, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y lo que les mencionaba ya hace rato, si nuestra medida es Cristo, ¿cuánto nos ha perdonado Él? Piensen, reflexionen en este punto. Si Él nos perdonó, Él padeció mucho por nuestra causa, ¿cuánto más nosotros? Una pequeña ofensa,
algo que a lo mejor ni siquiera es material, algo que materialmente sería algo insignificante. Resolverlo y saber que podemos ganar más y podemos perder mucho si esa pequeña ofensa la hacemos grande nosotros, mirando este amor que Dios nos da. Cuando nosotros no reparamos en faltas de otro, cuando no nos importa si es grande o es chico el problema, perdemos mucho. Se aleja de nosotros esa imagen del Señor Jesús. Se aleja de nosotros esa imagen del ser humano cívico, del ser humano que realmente ama a la humanidad. Porque si nosotros lo miramos desde un punto de vista social, la persona que busca, aunque sea pequeño el conflicto, la persona que busca que esto sea grande, es una persona que no controla, que no puede controlarse al mismo. Y al final de cuentas miraríamos que es la persona más débil, porque la persona que puede tener dominio sobre sí mismo es una persona fuerte, es una persona que domina sus emociones, que sus emociones no lo dominan, que un conflicto pequeño puede pasarlo por alto, que, no sé, mirar que esta persona, las personas que dejan pasar conflictos y ser considerados, son personas felices, que no viven amargadas, son personas que no van guardando dentro de ellos rencor, que no guardan esas cosas porque enferman nuestro ser interior, nos amargan. Y esas personas de verdad son las personas que necesitan ayuda. Que cuando nosotros estemos enfrente de una de estas personas, ayudarlo a no hacer crecer el conflicto, a aprender a pedir perdón y considerar que no por el hecho de decir que la ofensa es grande, es pequeña, pasarla por alto. No pasar por alto las ofensas que realmente necesitan ser reparadas. Cuando haya algún daño, hay que repararlo. Nosotros debemos saber eso. Y las ofensas pequeñas, pasarlas por alto y no llegar a un conflicto más grande. Muy bien, hay un tercer punto para concluir este tema. Después de pensar si realmente vale la pena pelear por algún asunto, ¿no? Y después pensar en que hay conflictos pequeños que podemos pasar por alto. Ahora pensar, bueno, hay un asunto que entra aquí y mis derechos, se están violando mis derechos. Hay alguien que escribió algo muy interesante acerca de esto y dice de la siguiente manera: no siempre lo legal es justo. Confundir los dos conceptos es particularmente fácil para todos los que tienen conflictos. Eso es, confundimos mis derechos con lo justo. Podemos decir, tengo derecho de, no sé, tengo derecho de tener mi tiempo libre. Y podemos poner muchos ejemplos de lo que nosotros tenemos derecho. Podemos hacer caso de los derechos humanos, de los derechos de los niños, del derecho de la mujer, y leerlo y decir, bueno, tengo todos esos derechos. Pero pensar si moralmente todo eso es justo. Si todas esas ideas de los derechos pueden unirse entre todos. Si el niño tiene tanto derecho como para quitarle las obligaciones a los padres. Si el padre tiene derechos para quitarse obligaciones hacia sus hijos. Y pensar en todo eso, ¿qué es justo? En mi persona es más importante lo que es justo. Dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es lo que hizo nuestro Padre para decir, esto es misericordia? Y pensar en lo justo, porque piensen, no siempre lo legal es justo. Pensando en nuestros derechos, podemos reclamarlos, pero ¿realmente es justo reclamar lo que estoy pidiendo? Si lo que estoy reclamando está lastimando a otra persona,
pienso que no es justo. Si cuando yo estoy en un conflicto y estoy considerando si realmente vale la pena pelearse por esto, y saber que, bueno, estoy midiendo entre una ofensa grande, una ofensa pequeña, si me aviento o no al pleito, pensar, ¿es justo esto que estoy haciendo? Donde sea usted puede encontrar y mirar a personas que pueden decir, no, peléalo, esto es necesario para ti, son tus derechos. Y pensar, es justo. La misericordia de Dios, yo lo miro a Él presentando su misericordia como algo, un trabajo que Él hace, una labor que Él hace, que no la tenía que hacer. Todo lo que nos dio, no necesito hacerlo. Él es Dios. Nos da la vida, nos da todo lo que está a nuestro alrededor, siendo Él el creador, nos da la salvación. Era justo para Él, era necesario para Él hacerlo. No era necesario, Él es Dios, seguirá siendo Dios sin nosotros. Pudo haber reclamado sus derechos cuando se encarnó, pudo haberse levantado como le dijeron, eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y tenía todo el derecho de hacerlo, pero Él, según la voluntad de su Padre, vio, no es justo, porque Él tenía que obedecer. Así que recuerden siempre estas palabras con respecto a la pregunta, ¿y qué hay con mis derechos? ¿Qué respecto a mis derechos? No siempre lo legal es justo. Así que el principio básico que se debe seguir en todos los tiempos, y es más conocida como la regla de oro, Mateo 7:12. Haz a otros lo que quieres que otros hagan en ti. O en otras palabras, parafraseado, nunca hagas lo que no te gusta que te hagan. Y a partir de ahí, vamos a sacar de nuestra mente qué es mi derecho y vamos a pensar qué es lo justo. Vamos a pensar que a mí no me gustaría que me hagan esto. Conflictos familiares, con los hijos, de saber la forma en cómo los tratamos, cómo se empieza un pleito, cómo el papá, por pensar que tiene autoridad, puede regañar, puede reprimir de la forma que él quiera y decir, estoy en mi derecho, soy el papá, ellos son mis hijos, ella es mi esposa. Y pensar todo esto y decir, son mis derechos. Las mujeres pensar, yo soy la esposa y estos son mis derechos. Pensar, ¿es justo esto? Mirar la misericordia de Dios, cómo Él, teniendo el derecho de hacer algo, no lo hizo. Por amor al que está a nuestro lado, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestro cónyuge, pasar por alto. Que a pesar de lo que en mí es derecho reclamar, pensar si es justo. Y si no es justo, dejarlo libre. Y practicando esto, pensando pasar por alto mis derechos, por poner en primer lugar lo justo, saber que podemos evitar conflictos y no llegar hasta un punto grande. Esos son parte de los consejos que se podrían dar para evitar y no llegar hasta el punto de tener un conflicto. Saber si es justo, si es más grande lo justo que mis derechos. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón
está a ti rendido, contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar.